Hola Feli, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, Hola, muy Felipe. bien, contento de tenerte una vez más por acá. Igualmente para mí, placer. Bueno, estuvimos bordeando la historia Sí. sin meternos en el presente, pero no sé para dónde vas a ir, honestamente. Voy a ir para el cumpleaños de Manuel Belgrano. Bien, bien, Manuel El Belgrano. 3 de junio fue el cumpleaños de uno de los más grandes argentinos que hemos tenido. Un hombre extraordinario. El mano a mano Belgrano-San Martín y no de Mano a Córdoba mano, contra de Tucumán, mano a mano. pero es un mano a mano. Es un mano a mano, claro, si no futbolístico. Cuando se pone en duda a veces, ¿no? Digo, la historia es revisada todo el tiempo, Sí. por ejemplo, en la impresión de moneda, cosa que no Sí, estaría sí. sucediendo ahora. Alguna vez me atreví a decir, y pongamos 1 o 2, como en vez de estar discutiendo si tal merece o no merece, como yo fui a Sudáfrica, todos los billetes tienen la imagen de Mandela. Claro. Pone Sí, uno. ya está. No es que eliminás a los otros, pero San Y Martín bueno. Belgrano no tiene en contra. No, medio. no tiene en contra. No, igual está lindo el de 10.000 con María Remedios. Sí, es verdad, Este, se ve poco, pero bueno. Sí, se ve muy poquito. Sí. Pero bueno, sí, merecido. Manuel Belgrano, me gusta. Manuel Belgrano nació 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, en la calle que hoy lleva su nombre, Avenida Belgrano. Mirá. Ahí nació la casa familiar. Y bueno, la familia era una familia rica, el papá un empresario, un comerciante, que lo manda a estudiar a Salamanca, universidad muy prestigiosa, la Universidad de Salamanca. Y ahí, bueno, estudia Derecho y Economía Política, y por sus altas calificaciones consigue que el Papa, Pío VII, le dé lo llamaba una dispensa papal para leer libros prohibidos. Entonces, Impresionante. Buenísimo. Grande que había Eh, libros prohibidos que el no se Index. quemaban, sino que se ponían en un lugar para que los lean solo unos pocos. Aparte, Obvio. en 2 oraciones pasaste de la avenida donde compramos muebles Claro. a el Papa. al Directamente. Papa bueno, tenía el Index, que era el índice de libros prohibidos, donde le aclaran en ese documento que se conserva a Belgrano, donde dice que lo autorizan a leer libros prohibidos de política, sociología, religión, no así los pornográficos y de pronósticos y de astrología. ¿Y por qué se prohibía un libro en aquella Pero época? O sea, bueno, ¿qué- porque ¿qué eran tenían los libros peligrosos, ¿no? Libros, por ejemplo, estamos hablando de los libros de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, los libros de la Revolución Francesa. Promovían ideas revolucionarias. Ideas revolucionarias, o incluso el libro de Smith está prohibido en España. Adam Smith. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y es gracioso una carta que le manda a Belgrano un amigo, donde dice que no lo dejan leer los libros pornográficos y astrológicos, y él dice, eso se consiguen en todos lados, ¿no? Esos son muy fáciles. Difícil conseguirte un Voltaire por ahí, pero esos estaban en todos lados. Y bueno, él ahí se recibe de abogado, de economista, y entra en contacto con las ideas económicas de aquel momento, que eran básicamente 2 escuelas muy distintas: la fisiocrática, que era de Quesnay, de Filangieri, italianos, franceses, que decían la riqueza está en el suelo, o sea, las minas, la agricultura, ahí está la riqueza de las naciones, ¿no? Mientras que Adam Smith, con su teoría económica, lo que él llama la economía política, dice la riqueza está en el trabajo, el valor el valor trabajo. Es decir, un país puede ser pobre, pero si tiene la capacidad de transformar la materia prima de otros, puede ser rico. Ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Belgrano hace una especie de síntesis entre estas dos cosas. Dice, bueno, tenemos una zona muy rica, estábamos hablando de la época del virreinato, y además necesitamos transformar localmente esa materia prima, ¿no? Lo van a nombrar secretario del consulado, llega acá en 1794, como periodista, es nuestro primer periodista, porque llega con una corresponsalía de Madrid. Mira, se suele poner ese lugar a Mariano Moreno. Sí, pero en realidad es Belgrano el primer periodista. Mirá. Y bueno, y secretario del consulado, que era un organismo del virreinato destinado a promover la actividad económica. La clave, supongo, porque si Clave. el puerto de Buenos Aires hizo este lugar lo que es. Total. Bueno, él se lo consulado. toma en serio, y al poco tiempo se da cuenta que va a ser muy difícil. Su tarea, dice en sus memorias, grande fue mi decepción cuando vi quiénes eran mis compañeros del consulado, todos mercachifles que solo sabían comprar por 4 para vender por 8. ¿Quiénes eran los compañeros? A ver, apellidos. Martínez Dios, Anchorena, Alza, la delantera. Se jugaba con 5 puntas en eso. 5 puntas. Podemos seguir. Bueno, él, y de todas maneras, a la manera de Beethoven, que sabía que nadie le daba bola, pero que tenía razón y que iba
a seguir adelante. ¿Te acordás cuando Beethoven estrena la Quinta Sinfonía, que le tiran de todo, lo putean, pero él no se entera igual porque pobrecito estaba sordo, pero él sabe que está haciendo algo grosso. Disruptivo se dice hoy. Completamente disruptivo. Sí. Y escribe las memorias del consulado, que son como 14 memorias, donde habla de cosas tan increíbles y novedosas como, por ejemplo, una ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado. Es Belgrano De y educación. Sarmiento el primero que lo El dice. primero lo hace en 1795, Belgrano. Cada vez que hablamos de Belgrano lo pongo más arriba. Y sí. De hecho, Sí, sí. logré ponerlo a la par de San Martín, que Ahora, para mí estaba lejos. y te falta. Y creo que. No, es que ya algunas partes sé para dónde vas a ir. Claro. Pero hoy traje algunas sorpresitas. Bueno, ley que por supuesto el virreinato no aprueba, pero él la propone y dice cómo se financia. Porque una cosa genial que tenía Belgrano es que cada día le ponía al lado cómo se financiaba, cómo hacía sustentable ese proyecto, ¿no? Espectacular. Muy Un bueno. reclamo No era un delirante. actual. Un reclamo actual. Era Total. proyecto Decime con lo que llave en vas a mano, hacer, entonces. pero además decime ¿Cómo cómo, lo de banco? dónde sale, cuánto entra, qué pasa. ¿Cómo bancó esto? Bueno, esta ley se banca de esta manera. Y un agregado fundamental, esta ley es para hombres y mujeres por igual. Él dice que la educación femenina tiene que tener cabida en los 3 niveles de la enseñanza, cosa muy, muy novedosa. En la época. 1795, cuando acababan de guillotinar en París a Olimpia de Gouges, que planteaba los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? O sea, en el lugar más progresista del mundo, una mujer decía, quiero los derechos de la mujer y la ciudadana, la mandan a la guillotina, y acá Belgrano, un año después, está planteando la igualdad del hombre y la mujer en un texto maravilloso donde dice que no hay ninguna diferencia, que la mujer está perfectamente en condiciones de estudiar, que aparentemente la sociedad le tiene miedo a la mujer. Es un texto extraordinario, ¿no? Muy lindo, que está en lo que se recopiló como los escritos económicos. Pensando el tiempo que pasó, desde que él plantea eso hasta que pudimos votar. Claro, 1947, exactamente. Sí. Es un montón. Es un montón, y en el medio tenés el Código Civil, del que hemos hablado alguna vez. Bueno, esto es realmente disruptivo, interesantísimo, y inaugura lo que él llama las propuestas económicas. Fíjate, la primera propuesta económica es la educación, para que un país sea grande, ¿no? Dice Manuel Belgrano. Segundo elemento, la industria, ¿no? Él dice que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. No exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Me estoy deprimiendo. La actualidad de lo que estás diciendo. Estás deprimido, me parecía Tremendo. a propósito. Pasa 150 Más allá de la fecha. años y estamos en la Valor misma. agregado, industria, ¿no? Promoción de la industria, creación de la escuela de dibujo técnico para promover la industria, de una marina mercante local, todas propuestas que no van a ser aprobadas, ¿no? Pero el tipo sigue, insiste. Bueno, después la preocupación por el medio ambiente, la no contaminación de los ríos, el plantar por cada árbol talado 2 árboles nuevos. Bueno, unas cantidad de innovaciones. Ecología, feminismo. Todo junto, todo junto. Mirada Y un económica. artículo que por ahí no lo sabes. Salud. Un artículo muy educación. interesante, un largo texto del año 1800 redondo, la importancia futura de China como potencia económica. No puede ser. 1800. 1800, recordemos. Pasó que- 200 años después, porque Sí, Claro, bueno, pero bueno. recién en 1842, después de la guerra del opio, entre el 40 y 50, China se abre al mundo, ¿no? O las potencias europeas descubren esta importancia económica y entran a los bombazos al mercado chino, ¿no? ¿Y por qué puedo llegar a intuir, pero por qué le decían que no a sus proyectos? Y le decían que no porque no le convenía el virreinato, ¿no? O el virreinato pensaba que todas estas ideas económicas iban a transformar a esta zona en una fuerte competencia para la corona, que tenía un modelo económico cerrado, conocido como el modelo mercantilista, por el cual España era la única que nos podía abastecer de productos que no producía, por lo tanto era una incómoda intermediaria, ¿no? Se repite en la historia, Felipe, más allá de Belgrano, me imagino a nivel global, gente que viene con ideas muy avanzadas y que les dicen que no, justamente supuesto. por eso, como Sí. que casi que es un error histórico Sí. venir adelantado. Claro, molesta a las personas que vienen con ideas muy desfasadas, dicen algunos. Es demasiado moderna, ¿no? Bueno, y de hecho, lo bueno es que el tipo insistió, ¿no? Insistió con esto y después intentó imponer estas cosas una vez producida la revolución, aunque tampoco le dieron pelota, pero bueno, el tipo tenía una coherencia con su pensamiento, ¿no? Absolutamente. Va a participar de las invasiones inglesas, como sabemos, va a formar parte del cuerpo de patricios, va a ser un hombre clave en
en la revolución. No deja de ser llamativo que el primer periodista, el tipo que se ocupó de la educación, feminista y demás, de golpe se convirtió en militar. Se convirtió en militar. No me daban los números para que sea militar. Se convirtió en militar porque toda la sociedad porteña se convirtió en militar, no porque él quisiera, sino que todos los varones mayores de 15 años se militarizaron. Había que pelear. Por las dos invasiones. De hecho, el otro día que hablábamos de historia también, hablábamos de esto, de Argentina no era un pueblo, hasta que tuvo sus batallas de independencia, era un lugar tranquilo. En lugar tranquilo. No un lugar de batallas. Sí, medio ahí dejado en la mano de Dios, ¿no? Claro, sí. Un puerto importante, el último gran puerto antes del Estrecho de Magallanes. Recordemos que la importancia del Atlántico Sur radicaba en que el único paso interoceánico era Magallanes. El Canal de Panamá se inaugura en 1914, muy tardíamente, ¿no? De ahí la importancia de las Malvinas y de Magallanes, que a veces no nos damos cuenta de por qué es tan importante las Malvinas, claro. como el control del único paso interoceánico, ¿no? Sí. Bueno, es un hombre clave en la revolución, decía, es el tipo que intimida al virrey Cisneros. Es muy gracioso lo que dice Guido, que dice que el día 24 de mayo, después de la trampa que hace el virrey, no reconociendo la votación del 22, Belgrano pierde su habitual compostura y amenaza con tirar al virrey de la ventana de la fortaleza si no renuncia. O sea que también tenía su carácter. Lo voy a tirar por la ventana del tren, la tengo escuchada. ¿Qué sabemos de su físico, Felipe? Unos 70 más, un poquito Pensé menos que era de unos más 70. chiquito. No, ahí nomás. Bueno, Un hombre muy buen mozo, muy requerido por las damas, que no se hacía desear demasiado tampoco. Okay. ¿Tuvo 30 hijos? No, tuvo 2 hijos, por lo menos conocidos 2 hijos, y 3 romances muy potentes. Y muchos sobrinos se parecían a él, Claro, como Fangio. gente cercana. Pero bueno, sí, un tipo muy apuesto, dicen los que lo conocieron. Me da que tenía como ese saco medio con la cotorrita, le decía. Con chaquetita. El saco verde. Sí. Y Dorrego, que era un jodón, le decía que era una cotorrita, ¿no? Que andaba por ahí como con la Dorrego. capa. Dorrego, bueno, ya vamos a hablar de Dorrego, ¿no? Bueno, después va a custodiar las costas de Rosario y ahí le da este arranque patriótico de crear la bandera, ¿no? Por el cual Rivadavia, que era el secretario del Triunvirato, lo insulta, lo sanciona, le dice que queme la bandera, que la haga desaparecer, que no es momento, que es un arranque injustificado de patriotismo. Pese a lo cual Belgrano la guarda, lo sanciona y lo mandan a Jujuy a hacerse cargo de... ¿Lo sancionan por crear la bandera? Por crear la bandera, cosa que la gente no se acuerda quién era Rivadavia, ¿no? Ahí él va al norte a hacerse cargo del ejército del norte. Derrotado después de Huaki, destrozado, tiene que recomponer, y ahí se encuentra con que está viniendo una invasión española tremenda y hace el éxodo jujeño, ¿no? Un episodio increíble, realmente, de bajar toda una provincia hasta Tucumán, y ahí en Tucumán se encuentra con la Madrid y todos estos personajes que le dicen que se la banque, que se quede y que den batalla, y se produce la batalla de Tucumán, gran triunfo de Belgrano, y luego el triunfo de Salta, ¿no? Donde, bueno, él dice, hasta acá llegamos, preparémonos. Ahí ya está convertido en una estratega militar, ya no es un chabón que agarró un arma y fue a la guerra porque no te queda otra, a una estratega. 2 grandes triunfos, habiendo elegido muy bien a sus comandantes. Fíjate que en el equipo Belgrano tenías a la Madrid, del que ni hemos hablado, el hombre, uno de los más temerarios de la historia argentina, a Dorrego, al general Paz, ¿no? Todos estos eran la oficialidad de Belgrano, o sea, un equipo bastante difícil de batir, ¿no? Y después, bueno, viene el triunfo de Salta, y el poder central sospechosamente le dice que avance al Alto Perú, y ahí vienen las 2 derrotas de Vizcapuje y Ayohuma, que él no quería seguir con ese avance, entendía que no era momento, ¿no? Que prefería consolidar Potosí y después de ahí. Pero bueno, lo apuran y vendrán esas derrotas, y ahí vendrá el encuentro con San Martín, que vos decías, ahí en Yatasto. Bueno, se discute si es Yatasto o no, bueno, no importa, un lugar de Salta, probablemente Yatasto. ¿Ese encuentro qué significado tiene? Ese encuentro es maravilloso porque hay toda una cuestión previa de cartas que se van mandando, y Belgrano admite que no es un gran estratega militar, y San Martín, sin conocerlo, pero sabiendo quién era Belgrano, habiendo leído su obra escrita, sus escritos económicos y demás, le manda un manual escrito por él de estrategia militar, una joya. Se la manda para ayudarlo, ¿no? Y bueno, se mandan estas cartas de admiración mutua hasta que se encuentran, y San Martín va al norte con la orden de detenerlo a Belgrano, de meterlo preso por las 2 derrotas
San Martín dice que de ninguna manera lo va a hacer, que no es culpa de él, que no se lo merece. Bajan a Tucumán. En Tucumán reorganizan el ejército y arman una escuela militar donde ambos son profesores. Belgrano También fue profesor. Belgrano El día tenía 48 El hombre era horas. mil. Belgrano daba no matemática. nos metimos con el cannabis todavía. Las cartas que Claro, se mandaban. faltó el cannabis. Las cartas que se mandaban, ¿dónde quedó algo? Sí, Felipe? sí, están todas las cartas. ¿Dónde está? ¿Dónde? Están en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, están las cartas, está en el Tesoro de la biblioteca, toda la correspondencia también con Güemes, ¿no? Bueno, esas cartas son increíbles, son maravillosas, incluso con alguna dejo de humor, donde dice, Belgrano dice, a mí me acompaña siempre la soledad, y el otro dice, yo estoy abundante de escasez, ¿no? Esas cosas que se permiten bromear y acompañarse. Y bueno, ahí son profesores, digo, San Martín da estrategia y Belgrano da matemática, en la escuela. Fíjate qué lindo tener en el recreo decir, ¿a quién tenés? En historia tengo a San Martín. ¿Y qué onda el chabón, viste? Claro, ¿qué onda? Matemática, le puso un 1. Sí, duro, ¿eh? Bueno, ahí ya no queda otra, porque ya en Buenos Aires lo están llamando para juzgarlo por esa derrota, tiene que bajar y queda San Martín a cargo. Después, bueno, San Martín va a replantear la estrategia con el tema del cruce. Baja Belgrano a Buenos Aires y le dicen, bueno, hay dos opciones, o vas preso o vas en una misión a Londres, a Europa, a sondear qué pasaría con una supuesta proclamación de la independencia. Y ahí marchan dos enemigos declarados, Rivadavia y Belgrano, a esta misión imposible a Europa, ¿no? Y llegan en un momento muy, muy complicado, que es ese breve periodo que Napoleón ha retomado el poder. Hay como una ilusión de poder hacer algo. Le ofrecen coronar un rey para Río de la Plata, que es Francisco del Paula, el hermano de Fernando VII. Bueno, todas unas tratativas ahí con varios hechos de corrupción que involucran a Rivadavia, y aparece un conde de El Caballo. creador de la deuda externa. Exactamente, entre argentina. otras cosas. Sí. Ahí Belgrano nos descubre varias cosas bastante incorrectas. Lo reta a duelo Cabarrús. Hay un duelo en Londres, a la madrugada, entre Cabarrús y Belgrano. Lo reta a duelo porque está usando los caudales públicos nuestros de manera corrupta. Finalmente... ¿Se duelan? Se ¿o no? duelan, sí, y finalmente queda... Pero no termina, ninguno de los dos termina mal. No mueren. No mueren, pero Belgrano queda como el duelo que triunfador. es a disparo. A pistola. Y ahí Belgrano viene antes y denuncia todas esas maniobras de Rivadavia y Cabarrús y el delirio, porque esto terminaba con... Rivadavia estuvo en contra de Belgrano y en contra de San Martín. Sí, siempre en lugares O sea, en contra de los mejores estuvo Rivadavia. Le dimos la mejor avenida. Sí, la Sí, mejor la más avenida, la larga. más larga. Sí, más y larga. las mejores hojas, pues las de mejores. Gloria eran ¿Te acordás finitas. que Sí, se Eso puede- es una marca. Bueno, sí. es lindo porque se puede borrar Mercado. y volver a escribir sin borronear. Sí. En Rivadavia. Y la lepra mendocina, evidente, Rivadavia. Atente, claro, totalmente. Bueno, entre el delirio que era el plan Rivadavia-Cabarrús, estaba que si el padre Carlos IV no aceptaba que su hijo fuera rey del Río de la Plata, había que secuestrarlo y traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo acá rey a la fuerza. Todo esto va a ser denunciado por Belgrano, que llega a tiempo para ir al Congreso de Tucumán. Hay una cosa que me estoy olvidando que es muy importante. Después de los triunfos de Salta y Tucumán, Belgrano recibe una donación millonaria. Una vez hicimos la cuenta, daban $4 millones al día de A la guita de fecha. hoy. Sí. ¿De quién? De la asamblea del año 13, por haber logrado esas batallas. Él la destina a la construcción de 4 escuelas en distintos lugares del ex virreinato. Escuelas que nunca se van a hacer. Él muere sin que esas escuelas se hayan hecho. Y yo seguí la ruta del dinero B, digamos. Bien, me gusta. Y esa ¿A dónde ruta fue? termina en Rivadavia. rentas generales en la década del 80. Se la afanaron. 1880. Sí, se la afanaron directamente y después las escuelas se fueron construyendo con otros fondos que no eran los fondos belgranianos. Y la última se terminó en 2005, la de Jujuy, una donación de 1813. Muy bueno, muy bueno. Argentina ¿Viste no la entenderías. los temas de la construcción que no te vienen los lunes? ¿viste? Sí, no, con el índice del CAC. Viste que era difícil. Bueno, una cosa tremenda. Pero bueno, y ahí Belgrano llega a tiempo para ir al Congreso de Tucumán, será miembro informante, se encuentra con un lobby tremendo a favor de príncipes europeos y demás, y ahí es donde propone el rey Inca, que coronemos a un Inca como rey, que es el hermano Disruptivo también la propuesta. Totalmente, y muy estratégica.
porque él ¿Por sabía qué? que ese rey iba a ser imposible, porque él proponía a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España, pero él sabía que iba a volver locos a todos con esa propuesta, se iban a poner muy mal, particularmente los ¿Y qué buscaba? diputados porteños. Buscaba que se anule el debate sobre la forma de gobierno, particularmente que se deje de lado la monarquía, ¿no? Y eso lo consigue. Así que bueno, ahí será como la estratega. última gran intervención de Manuel, que se opone a la guerra civil también después, y bueno, como todos sabemos, va a morir en la miseria en Buenos Aires, esos 6 meses de enero a junio, reclamando que le paguen lo que le corresponde, ¿no? Que eran un montón de ¿Cuándo plata. murió? Murió el 20 de junio del 20. Un día 1820. 10 años después de haber sido vocal de la primera Junta de Gobierno. Es verdad. Y Felipe, ¿cuánto se tarda en reconocer a Belgrano como un prócer? Muchísimo, porque recién a principios del siglo XX cobra así como un valor. 100 años Todo después, 1920, lo que hizo ponele. después. Bueno, hay 2 cositas que para terminar quiero mencionar. Una, que el día que muere Belgrano, los libros anteriores al 2001 decían el día más caótico de la historia argentina porque hubo 3 gobernadores el mismo día, ¿no? Después ya sabemos. La historia se supera. Nunca hay que poner títulos definitivos. Aconsejo a los colegas, nunca pongan títulos definitivos. Vino el 2001, 5 presidentes en una semana. Aquello quedó como un chiste. O sea que de la muerte de Belgrano no se enteró nadie. No. Porque era tal el caos que había en la ciudad, así que la noticia salió publicada varios días después. En el año 21 lo entierran precariamente, no había plata, lo entierran con un mármol de una cómoda de la casa, no había plata para la lápida. Muere en la absoluta miseria realmente. Y después en 1904 se hace una colecta pública para hacer el mausoleo. Básicamente es una colecta entre escuelas secundarias, muy interesante. Y en el momento que están trasladando los restos, 2 ministros de Roca se roban los dientes de Belgrano. No. Sí, ¿Para qué? para regalárselos a Mitre. Mitre en este caso era inocente, ¿no? No siempre es inocente Mitre, en este caso Recibía un regalo. recibía un simplemente. regalo, sí, lo quiero dejar afuera. Regalón. Joaquín Bien, B. Belgrano. Joaquín B. González y Richeri, el de la avenida, le regalan los dientes. Escándalo nacional. O sea, Richeri era un chorizo que se afanó los dientes de Belgrano. Bueno, Richeri que te un lleva día, 6. un día hablamos de tremendo. Richeri, un día hablaremos. ¿Están hoy esos dientes en algún lugar? o se No, perdieron? bueno, el escándalo fue total. La prensa le aprovecha para pegarle a su competidora La Nación, dirigida por Mitre, acusando a Mitre de ladrón y todo, bueno, lo cual tienen que devolver, eso con un escarnio público total, y ahí terminan de enterrarlo a Belgrano. Y la tapa de Caras y Caretas es muy interesante, sale el fantasma de Belgrano y dice, hasta los dientes me van a robar, ¿no? Haciendo referencia a aquellas escuelas que Claro. no se habían construido. Así que ahí termina esta historia increíble del querido Manuel, que hoy descansa, como sabemos, ahí en Santo Domingo, ¿no? A la esquina de su casa, digamos. No sé dónde están los restos Está de ahí el Belgrano. mausoleo en la iglesia de Santo Domingo. No sé cuál es, Santo Domingo es Belgrano y arriba. Defensa. Ok, Mirá. que es una de las esquinas más antiguas de la ciudad de Más Buenos antiguas, Aires. que tiene los cañonazos. De las Yo no primeras sabía. construcciones de la ciudad de Buenos Aires, cuando era el fuerte de Buenos Aires. Exacto. Defensa y Belgrano. Yo no Ahí sabía nomás. que estaban. No, estaba la vieja Sí, sí. Rock and Pop, Sí, Belgrano sí. 270. Hay un ahí a la vuelta. muy lindo mausoleo y hay varias banderas que le tomamos a los ingleses en las invasiones adentro en el atrio de la iglesia, vale la pena De hecho, visitarla. está ese edificio blanquito. Claro, ¿no? la casa parroquial sería. Exactamente. Para de los ser dominicos. visitado. Es de los dominicos, ¿no? De la orden dominica, exactamente. Bueno, como siempre, ir para atrás un poco y ver la historia nos ayuda a completar la mirada del presente. No es Sí, igual, total. pero es complementaria y siempre sirve. Además es un tipo que lo tenés a mano para cuando necesitas una idea. Ahí está, ahí está, una idea buena para el Qué país, capo. ahí lo tenés. Impresionante. Tengo una pregunta Sí. de archivo. Recién nombrabas Caras y Caretas. Si Sí. yo fuera cualquier argentino a la Biblioteca Nacional, ¿puede acceder a leer? Sí. Archivo General de la Nación. Sí, La está GN. completa la colección de Caras y Caretas. Porque Y a la GN se Era puede del ir Congreso también. estaba La también. GN Es también. superdivertido. Y además lo que ha hecho la GN en la parte de fotografía muy interesante, ha tomado varias de las miles y miles de fotos que ha publicado Caras y Caretas y las tiene aparte en el archivo fotográfico, ¿no? Fue una revista que registró como pocas lo que pasó en el país, absolutamente. Gracias, Feli, siempre. placer. Un placer enorme para nosotros este baldazo de historia y de Manuel Belgrano.